Finalmente, Víctor Valdés ha sido destituido de su cargo como entrenador del Juvenil A. Recordemos que el Juvenil A es el equipo previo, o el paso previo más bien, a llegar al Barça B. El Barça B que, por cierto, ayer cayó derrotado con estrépito 4-1 en Segunda División B contra el Hércules. Y como digo, Víctor Valdés ha sido destituido, si no me equivoco, solamente 80 días después de haber llegado al Barça. Llegó al Barça con mucha ilusión, tanto por su parte como por parte de los barcelonistas, que vimos cómo con el juvenil del Moratalaz madrileño pues consiguió muy buenos resultados, hizo un muy buen trabajo en su primera experiencia, digamos, relativamente importante como entrenador, y digo relativamente no por quitar méritos a esa experiencia en el juvenil del Moratalaz, sino porque, pues bueno, se entiende que una cosa es el ser entrenador en fútbol de élite y otra ser entrenador en fútbol base, en fútbol formativo, como es la categoría juvenil, que casi es pues categoría profesional, pero todavía no, es formativo. Víctor Valdés rápidamente llegó al Barça, había mucha ilusión puesta en él, sobre todo después de esas declaraciones, ¿no? Esa declaración de intenciones cruifistas que hizo nada más llegar al Barça, muy honestas, muy sinceras, muy contundentes, muy cruifistas radicales, ¿no? Desde luego a mí me encantó escuchar lo que escuché por parte de Víctor Valdés. A mí me conquistó con esas palabras, pero también hay que tener claro que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Por ejemplo, alguien puede decir, este Seitán, es un cruifista radical, y a lo mejor me pones luego ahí y me convierto en el máximo exponente del catenacho, ¿no? Entonces una cosa es lo que se dice y luego otra lo que se hace. Víctor Valdés lo que dijo es fantástico y había que ver lo que iba a hacer. Y digo había que ver porque no podemos sacar ninguna conclusión. Alguno puede decir que sí que se puede sacar conclusión porque los partidos que jugó, los resultados del Juvenil A han sido malos. Me parece injusta esa valoración por dos motivos. Primera, porque Víctor Valdés acababa de llegar e intentó aplicar ideas nuevas, lo cual siempre requiere de un tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se le quitaron jugadores importantes en momentos puntuales, ¿no? Como por ejemplo Ansu Fati. Se esperaba que esta temporada iniciara con el Juvenil A. Lo mismo Moriba, que era otro jugador para estar jugando y participando activamente en el Juvenil A. Y sin embargo, pues Ansu Fati terminó en el primer equipo, Moriba estuvo con el Barça B en algunas situaciones, lo cual está bien, no estoy criticando eso al Barça, ni muchísimo menos. Pero claro, entre unas cosas y otras, pues tienes que hacer el equipo como improvisando y al final, pues desde el punto de vista de los resultados tampoco podemos sacar demasiadas conclusiones. ¿Que los resultados de estos primeros partidos fueron malos? Sí, pero no podemos decir, no, es que Víctor Valdés no valía como entrenador, que lo demostró en esos 6 partidos que estuvo entrenando. Pues no podemos sacar conclusiones, yo al menos considero que no se pueden sacar conclusiones, y las razones por las que ha sido destituido pues parece ser que son no solo por esos malos resultados, que también tienen un pequeño componente, ¿no?, de responsabilidad en el despido de Víctor Valdés o en la destitución de Víctor Valdés, sino pues también en la manera de actuar el propio Víctor Valdés dentro del club, que es precisamente lo que más incertidumbre genera, al menos a mí. Como barcelonista me queda la duda de quién tiene razón, porque nosotros tenemos la versión de los medios, y los medios ya sabemos lo que son y cómo actúan. Tienen determinados intereses y van a hablar en base a esos intereses, te van a contar la historia de una manera u de otra. Lo hemos visto con tema Neymar, lo hemos visto con infinidad de cuestiones que intento pues precisamente comentar aquí en el día a día. De Víctor Valdés se dice que lo último que se comentó, y digamos que ya la gota que colmó el vaso, pues fue una importante discusión con Patrick Kluivert, máximo responsable del área de la cantera. Recordemos que también llegó, si no me equivoco, pocos días antes que Víctor Valdés, y ahora mismo tengo mis dudas de si llegó antes Kluivert o si llegó Víctor Valdés, pero prácticamente llegaron al mismo tiempo al Barça, es decir, hace unos 80, 100 días los dos, y parece ser pues que Kluivert le recriminó que por ejemplo no jugara con el 4-3-3 y empleara el 4-4-2. Esto es importante desde el punto de vista de que obviamente para formar a los chicos, lo suyo es que en Juvenil A, en Juvenil B, en todas las categorías inferiores, pues desempeñen roles con funciones en ataque y en defensa que correspondan a aquellas con las que jugamos en el primer equipo. Por eso precisamente es importante la cantera, porque ellos ya se forman y ya juegan abajo
con unas ideas tácticas muy parecidas a las que se van a encontrar arriba. Por eso, por ejemplo, vemos a Ansu Fati con 17 años que parece dominar mucho mejor, bueno, parece no, claramente domina mucho mejor que Dembélé el fútbol del Barça, porque lleva muchos años en las categorías inferiores del Barça, por mucho que eso sea fútbol formativo, y tampoco es que se le dé una importancia a la táctica descomunal, pero sí que ya te meten dentro de una dinámica táctica donde el jugador pues termina con los hábitos, ¿no? Con los hábitos del juego de posición, de la asociación en corto, en largo, del ataque al espacio. Entonces, eso obviamente favorece la formación del jugador. Que se puede hacer también, por supuesto, con diferentes esquemas. No por tener el 4-3-3 vas a decir, no, con el 4-3-3 sí, pero con el 4-4-2 o el 4-2-3-1 no, o el 3-4-3 no, o el 3-5-2. No se puede aplicar nuestra filosofía. Se puede, porque dije no se puede y parece que quiero decir otra cosa. Se puede con otros esquemas aplicar nuestra metodología, pero lo suyo, el esquema que mejor nos permite ejecutar o aplicar nuestra idea, ocupar el campo a lo largo y a lo ancho para aplicar nuestra idea, suele ser el 4-3-3 y el 3-4-3. Por ejemplo, lo vemos con el Ajax de Ten Hag, con un 4-2-1-3, que cambia el posicionamiento de base, pero sin embargo, no por ello significa que no dominen nuestra idea. Al contrario, hoy día posiblemente es el mejor representante de nuestra idea, dejando claro también que, a ver, no es cruyffismo puro y duro desde el punto de vista de que muchas veces pierden más la posesión y el control del partido de lo que debiera. Pero bueno, ahí ya nos metemos en temas, digamos, arenas movedizas, así que sigo. Como digo, le recriminaron eso, le recriminaron también algunas alineaciones, que no pusiera a Moriba en el partido del otro día contra el Inter, donde el Barça por encima recibió pues una goleada, en este partido de la Youth League, que es la Champions de juveniles. Y luego le recriminaron también determinadas actitudes, que le hayan expulsado, aunque Valdés alegó que estaba discutiendo pues con gente de su cuerpo técnico, lo cual es un poco irrelevante, ¿no? Porque hayas insultado al árbitro o estés ahí, dale que te pego con la gente de tu cuerpo técnico, pues digamos que no encaja con la idea de valores que quiere transmitir el Barça, etcétera, etcétera. Luego también al mismo tiempo retiró al equipo en aquel torneo de verano, en la competición de verano, donde había que jugar un partido por el tercer y cuarto puesto, y Valdés alegó que había muy poco tiempo de descanso entre un partido y otro y que por eso se retiraban de la competición para no forzar o no comprometer el estado físico de los jugadores, cosa que pues creo que todos los barcelonistas y el club debería apoyarle porque para mí tiene toda la razón. En esa época del año, con esas temperaturas, acaba de empezar la temporada, chavales de esa edad, y les hacen jugar todos esos minutos de forma consecutiva. Venga, hombre, el que tiene que cambiar es la competición y la organización de la competición. No, Víctor Valdés ha hecho ahí, al menos ahí seguro para mí, lo mejor para el club y para el fútbol en general, para el fútbol de juvenil. Por tanto, entre unas cosas y otras, se fue generando una serie de problemas que sí que es cierto, porque podemos, claro, decir, bueno, a ver, había que estar ahí, ¿no? Por ejemplo, esa vez que Valdés discute con su cuerpo técnico y le terminan expulsando, pues habría que estar ahí, a ver cómo discutió, a ver qué pasó exactamente, de dónde vienen determinados problemas, cómo fue la discusión con Kluivert, cómo se produjo. Porque Víctor Valdés aseguran que lo que él pidió y sobre todo lo que quiso dejar claro es que en su equipo manda él, y a mí eso me parece una posición precisamente de ideología cruyffista, de ideología Barça. El entrenador del Barça tiene que mandar en el Barça. Ahora bien, sucede que en categorías formativas quien tiene que mandar es Kluivert en ese caso, y es el Barça. Tiene que mandar porque tú no puedes pasar por encima de las ideas formativas que tenemos nosotros como club. Es decir, quien tiene que proteger la formación cruyffista somos nosotros. Y el entrenador ahí, de igual manera que con la dirección deportiva, los fichajes se deben consensuar. Es decir, tiene que tener el entrenador y el cuerpo técnico unos intereses de un perfil de futbolistas que pueden necesitar para la defensa, centro del campo y delantera. Se lo transmite la dirección deportiva, y la dirección deportiva le transmite nombres, y entre todos ellos pues dicen sí o no a los jugadores que correspondan. En juveniles y fútbol formativo tiene que ser exactamente lo mismo. El Barça tiene unas ideas que tiene que proteger, y el entrenador, si tiene otras ideas diferentes a esa, tendrá que saber defenderlas y tendrá que explicar el por qué
son mejores formativamente para nuestra idea. ¿Lo habrá hecho Víctor Valdés? No lo habrá hecho y simplemente dijo, no, aquí mando yo y punto. Pues no estábamos allí. No estábamos allí, la prensa nos lo cuenta de una manera y no podemos, por tanto, analizar demasiado la situación. Así que no hay mucho más que comentar. Víctor Valdés sale del Barça. Algunos pueden decir que es un ataque al cruyffismo porque Víctor Valdés dejó claro su idea cruyffista en la presentación, tal. Yo personalmente no me atrevo a decir nada, ni a favor ni en contra de Víctor Valdés, ni a favor ni en contra del Barça, porque no estuve ahí. Es decir, sí conozco a través de la prensa lo que se dice que fueron las causas, que tal, pero insisto, esto siempre es relativo y ambiguo, ya que lo que diga la prensa pues se lo puede contar siempre desde su interés. Lo que sí espero es que Kluivert lleve a cabo, o aplique más bien el cruyffismo en su máximo esplendor en la formación de los chavales, en todas las categorías, juvenil A, juvenil B, cadete A, cadete B, todas, absolutamente todas, desde la primera hasta la última, hasta el último paso en el Barça B. Y si esto es lo mejor pues para la cantera y para el Barça, pues adelante. Es una decisión un poco traumática por quién es Víctor Valdés en el Barça y todo lo que consiguió como jugador en el Barça, pero ahí se separan los caminos. Me imagino que Víctor Valdés seguirá con su carrera de entrenador en otros lugares. Vamos a ver cómo le va. Y el Barça esperemos que, como digo, aplique el cruyffismo y que quiero pensar, sobre todo lo que quiero pensar, es que no se ha echado a Víctor Valdés por ser exageradamente cruyffista, es decir, por tener ideas, por intentar aplicar ideas así un poco revolucionarias, ¿no? En el equipo, porque si es así, a ver, tienes que dejar aplicarlas. A lo mejor pues tiene razón y sirven para formar mejor a los jugadores, emocionalmente, técnicamente, tácticamente, físicamente. Difícil saberlo porque no estábamos allí, así que de momento queda esto ahí y es bastante llamativo que Víctor Valdés, con el paso siempre polémico, ¿no? Digamos, que tuvo como jugador en el Barça, con una actitud así un poco peculiar. También poco peculiar, siempre vuelvo a lo mismo. Yo aquí no opino de las personas y no puedo opinar del Valdés persona porque no la conozco. Pero sí que, pues bueno, siempre hubo esos rumores, ¿no? De cómo era él y tal, pero realmente creerte los rumores es lamentable. Es decir, lo que diga la prensa no tiene por qué ser verdad. Así que no podemos analizar tampoco, ¿no? Digamos demasiado del Víctor Valdés como jugador. O ahora, lo digo porque más que nada algunos dirán, que ese siempre fue un chulo, o tal, o no sé qué. Bueno, eso es lo que dice la prensa y habrá que... La prensa y determinado entorno del Barça, ¿no? Y habrá que tener un poco de calma, porque si no conocemos al profesional, si no conocemos a la persona, pues no podemos opinar. En todo caso, y para finalizar, el caso de Víctor Valdés nos demuestra que no por haber vivido una muy buena era cruyffista, con Rijkaard, con Guardiola, pues no por haber vivido una gran era cruyffista, o era guardiolista o rijkaardista, si alguien lo prefiere, una era de nuestra ideología perfectísimamente aplicada, por decirlo de otra manera, pues no por tener esos valores e ideales significa que vayas a llegar al Barça y arrasar y triunfar. Víctor Valdés es el mejor ejemplo y también le puede servir como un punto interesante de reflexión al propio Xavi Hernández, que al mismo tiempo, tampoco porque a Víctor Valdés le haya ido mal, significa que vaya a venir aquí Xavi y le vaya a ir mal. A Guardiola vino, triunfó y arrasó e hizo historia. Xavi, si llega al primer equipo, pues ojalá haga historia igualmente y no sea pues el caso de Víctor Valdés. Siempre intentando tener la tranquilidad y los valores del Barça, los valores que intenta transmitir el Barça en todos los sentidos. Parece ser que Víctor Valdés no lo consiguió y no hay mucho más, yo al menos no tengo mucho más que añadir. Os animo como siempre a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones. Lo dejo aquí, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.